RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora tenemos, digamos, el honor de saludar al doctor Luis Solari de la Fuente, ex presidente del Consejo de Ministros y también en su momento ha sido ministro de Salud, siempre gentil él con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Solari, como siempre, muy amable. Muy buenos días, señor Hernán, y buen día en la red de comunicación regional en todo el Perú. El otro día usted reflexionaba respecto a la coyuntura política, ¿no? Con Jorge del Castillo, con Abel Salinas, con el almirante Jorge Montoya, que es congresista, ¿no? Y los tres muestran una preocupación y es natural, el país está en una situación muy compleja, muy difícil, ¿no? ¿Tenemos un puntito de salida de esto o tenemos que soportar los 5 años? Bueno, primero hay que compartir con nuestros oyentes y televidentes y también con los facebookers que esta situación en la que está el Perú es única en su vida republicana y tiene que ver con la distinción entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Porque cuando una persona que toma decisiones, ¿no es cierto?, se equivoca, entonces se equivoca porque no sabe qué es bueno o malo para el país, entonces ahí comienzan los problemas sobre la moral de las personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos quien ha renunciado a la semana pasada, la primera ministra Vázquez, y renunció el secretario general de Palacio de Gobierno. Y ambos funcionarios en sus renuncias señalaron que hay adentro del Palacio de Gobierno un sistema de toma de decisiones que no privilegia al Perú. Y además el exministro Franque de Economía ha dicho que en Palacio de Gobierno no hay una visión estratégica. Es decir, oye, usted cuando sube a un micro sabe a dónde va a llegar, sabe por qué distritos va a pasar, sabe qué paraderos van a haber y sabe que tiene un destino final que es ir a su trabajo o a su casa, si es el final del día. Bueno, eso en Palacio de Gobierno no existe. Eso es lo que ha dicho el exministro de Economía, Frank. Entonces, esta es una situación muy delicada y que además el secretario general ha señalado que adentro del Palacio hay un grupo denominado de asesores, pero que no son asesores, sino que intervienen y deciden temas de gobierno que son competencia del presidente y los ministros. Eso no se llama gabinete de asesores, se llama camarilla de poder. Entonces la Contraloría está investigando si eso es cierto. Ahí tenemos un problema. O sea, el presidente no se da cuenta que no es bueno ni que está bien que tenga personas que usurpen las funciones de los ministros. Primer problema. Segundo problema. El presidente nombra funcionarios que no sirven para los cargos. O sea, en este momento cualquiera que nos escuche se va a comprar la parte de metal del pico, ¿no es cierto? Porque necesita un nuevo pico para picar la tierra y resulta que va a un sitio y le venden uno de mala calidad que la primera clavada se rompe. O sea, no sirve para lo que le han dicho que servía. Que, o sea, eso es una estafa. A la persona que le vendió sabe que no tiene algo bueno y le da algo malo. Esto es igual cuando uno nombra a un ministro que no sirve. Tiene un ministro que no sirve y lo presenta como que sirve, ¿no? Y peor de todo, le dice al país que va a tener un gabinete maravilloso, de ancha base, donde todo el Perú va a estar representado, y después resulta que solo está representado un sector. Eso es mentirle al país, es decir, no hay una conciencia clara de lo bueno o lo malo. Y finalmente, con esto termino, estos ministros que todos sabemos que uno puede entrar a una red, a Google, y preguntar por una persona y le va a salir si la persona es mala, si pega, si tiene denuncias, si lo pescaron borrachín manejando, etcétera, etcétera. Pero no, en este caso no se hace eso. ¿Y por qué no se hace eso? Porque hay ministros que habrían sido impuestos por el partido de gobierno, presidido a su vez por una persona que está en una
muy mala situación judicial en el Perú con sentencia y todo. Entonces, tenemos el problema. Hay una camarilla que toma decisiones. Hay un problema de que nos enganchan con ministros que no sirven para lo que nos han dicho que sirven. Y tercero, que le ordenan al presidente, que eso no está en la Constitución, que ponga a fulano, mengano y sultano. ¿Cómo sabemos eso? Porque el exministro de Salud ha dicho que el presidente le dijo, necesito tu puesto para nombrar a alguien. O sea, estamos con un problema moral muy grave, ¿no? Porque de romper la Constitución y tener gente que usurpe funciones, eso rompe la Constitución. Yo quería... Dejarse mandar por alguien de fuera, y con esto concluyo, por alguien de fuera, también rompe la Constitución. Y finalmente, darnos gato por liebre también rompe la Constitución. Entonces, ¿qué significa? Que hay en Palacio de Gobierno una pérdida del sentido de lo bueno para todos, de lo bueno para el Perú, y que se está privilegiando lo bueno para los amigos y el partido de gobierno. Y eso es un problema moral serio que tenemos en este momento en la conducción del país. Doctor Solari, esa pérdida de lo bueno para el país, hay quienes perciben que se está haciendo de una manera ya exprofesa, ¿no? Hay quienes dicen, no, le dan el beneficio de la duda al presidente, está en una época de aprendizaje, está en una labor de aprendizaje. Hay quienes dicen, no, el presidente de la República sabe en qué está embarcado. Usted ha hecho una serie de enumeraciones sobre cómo ha transcurrido el gobierno en los últimos meses, ¿no? Mientras nosotros los peruanos estamos discutiendo el nombramiento de varios ministros, lo más peligroso, no sé si usted coincida, usted ha sido ministro de Estado, conoce muy bien la esfera gubernamental, lo más peligroso es que paulatinamente se está copando el Estado, se está desmontando las cosas, ¿no? Y va a ser muy difícil después ya desmontar ello, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted de esto? Bueno, obviamente esto tiene una finalidad electoral, ¿no? No nos olvidemos que hay elecciones regionales y municipales a fin de año y que las campañas de salud siempre han sido importantes para conseguir votos, ¿no? Entonces, tener un ministro de salud que las universidades, las facultades de medicina, el colegio médico, la federación médica, las sociedades científicas, todo el mundo pide que se cambie porque no es una persona idónea para el cargo, y lo primero que hace, saca al viceministro de Salud. O sea, no se ha sentado en el cargo, no le han explicado cuál es la situación actual de la pandemia, no le han explicado nada, y lo primero que hace es cambia al viceministro de Salud. ¿Por qué? Porque con ese viceministro pueden cambiar a todos los directores de los hospitales, con ese viceministro se puede votar a todo el mundo en Palacio y traer gente tipo lanchón de desembarco, ¿no es cierto? Se puede traer a medio mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es obvio que eso tiene una finalidad política. Poner un ministerio al servicio de un partido con fines electorales, eso es terrible. Eso es una pérdida absoluta del sentido de lo bueno que debe primar en los actos de una persona pública. Y aquí estamos hablando de una profunda crisis moral en Palacio de Gobierno y de la persona a quien los peruanos, independientemente si votamos o no, hemos elegido para conducirnos. O sea, resulta que subimos a un micro, el señor es el chofer, y el señor, para llevarnos de Lima al Callao, primero nos lleva a San Bartolo, después nos lleva a Huacho, ¿no es cierto? Y eso no tiene problema. El arte de conducir es que usted y yo y quienes todos nos escuchan, nos sintamos confiados. No sabemos navegar, ya pues, pero sí sabemos que el capitán del barco sabe a dónde estamos yendo y sabe para qué estamos yendo. Resulta que hay evidencia, hay signos, hay declaraciones, hay testimonios que dicen de personas que han trabajado con el presidente de Palacio, que dicen que no, que ninguno de estos requisitos se cumple. Eso significa que estamos, y para mí lo más grave, encima mentirnos, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera cuidan los preceptos de nuestros ancestros. Ni la forma. Bien, doctor Solari, también se está incorporando nuestra mesa de conducción. No robes, no mientas.
Así, le comento que se está se incorporando a la mesa de conducción Carlos Cabrera. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Solari. Quisiéramos mirar desde Buen un día, ángulo, saludarlo. desde un ángulo, Toda llegó la, la voz. bueno, toda la artillería. bueno. Ahora, estamos mirando este tema, una realidad. A ver, se está buscando salidas para esta crisis. Y lo que más se invoca es la vacancia, por un lado, ¿no? Y bueno, o la suspensión, y se habla de una serie de mecanismos legales y que no colisionan con la Constitución para buscar una salida a este problema. Sin embargo, el tema de la vacancia se estrella frente a otra realidad. No hay 87 votos para vacarlo, tal como están las cosas en este momento. El tema de la suspensión pasa por un mecanismo que para algunos es demasiado laxo, demasiado extenso frente a la crisis. Y se rumorea, por ejemplo, la posibilidad de ir a hacer una modificación del reglamento del Congreso para bajar la cantidad de votos necesarios para la vacancia, que es otro mecanismo que en realidad todavía no se ha puesto en blanco y negro en el asunto, pero ya se habla de ello. Pero entonces tenemos varias alternativas acá, pero ninguna ciertas hasta este momento. Y los que analizan el tema y los que estamos mirando el asunto en una perspectiva de aquí en los próximos años, decimos, bueno, ya encontramos una salida por allí que no parece clara y que de todas maneras, como decimos criollamente, va a dejar muertos y heridos en el camino. ¿Y después qué? ¿Cómo proyectamos este tema? Pero primero busquemos la salida. ¿Qué salida le ve a usted, doctor? Usted es un hombre de Estado y ha hecho bastante análisis y muy realista sobre la problemática en el Perú en los últimos años. ¿Qué salida le ve a usted a esta situación? Mire, lo primero para hacer un tratamiento es tener un buen diagnóstico. Usted sabe, yo soy médico, así que si mi diagnóstico está equivocado, mi tratamiento va a estar equivocado. Y el tratamiento se implica lo siguiente: si usted agarra y me dice, mire, yo tengo un pasaje para mañana a las 6 de la mañana, voy a las 10 de la noche para irme a Cajamarca, y usted se siente mal, yo le tengo que decir qué tiene, cómo resolverlo, y yo le tengo que decir para qué fecha tiene que cambiar su pasaje. Es decir, le tengo que anticipar el futuro. Entonces, yo no sé cómo se resolverá esta situación, pero lo primero que tenemos que tener claro es un diagnóstico. Y el diagnóstico es de que en este momento en Palacio de Gobierno se están tomando decisiones inmorales. ¿Qué significa inmorales? No que van contra el pudor. Inmorales es que no tienen claro qué cosa le hace bien al Perú y qué cosa le hace mal al Perú. Entonces se toman demasiadas decisiones que le hacen mal. Si usted deja que un asesor llame a un ministro y le ordene que nombre a un funcionario, eso es inmoral, porque va contra las necesidades del país de nombrar a una persona competente. Entonces, en este momento hay que tener claro que eso es lo que está sucediendo, ese es el diagnóstico. El diagnóstico, oye, usted puede tener tifoidea, sí, pero puede ser con fiebre o sin fiebre. Okay, ya. ¿Y cuál es la IAPA del diagnóstico? La IAPA del diagnóstico es que a la hora que uno vota y es electo, ok, vienen los votos válidos, viciados. Una vez que termina la elección, usted ya no gobierna para los que han votado por usted. Gobierna para todos, gobierna para todo el padrón. Si el padrón tiene 20 y tantos millones de electores, el señor Castillo llegó a Palacio con 35%, la mayoría, 2/3 no votaron por él. Y al Congreso, su partido obtuvo 7%. 7, o sea, 93 de cada 100 peruanos no votaron por el partido de gobierno. Okay, pero ahí están, muy bien, ahí están, reconocemos todo, perfecto. Pero no pueden portarse como si hubieran ganado con 70 u 80%, porque parte de esta situación nos lleva a la solución, ¿no? Ellos no pueden portarse
como si hubieran ganado con 70%, y se están portando. Entonces se están portando al margen de la realidad. ¿Qué significa al margen de la realidad? Hoy el semáforo está rojo. No, 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 para mí está verde y yo paso. No, 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 está verde, para mí está rojo. No, no, yo me detengo y friego a todos los que están atrás. Entonces, hay dos problemas. Hay un problema moral gravísimo en Palacio de Gobierno, que se están haciendo cosas que le hacen daño al Perú y no solamente bien, significa que ahí no hay clara conciencia, independientemente de si es a propósito o no es a propósito. No podemos leer los corazones, nosotros nos guiamos por lo que se ve, los signos. Y además de eso, tenemos este segundo problema que acabo de mencionar, que el gobierno, el presidente y su partido se portan al margen de la realidad. Eso ya lo aprendieron varios ministros que han tenido que salir porque eran incompatibles con la realidad. Ok, entonces en esas situaciones, Kennedy tiene una frase estupenda: se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la otra mitad en contra. En este caso son 2/3 en contra. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cuál es el tratamiento ideal? Oiga, usted está mal, necesitamos un respirador, hay que ponerlo en un respirador. Ese es el tratamiento ideal. ¿Cuál es el ventilador en este caso? Que el presidente finalmente se porte de acuerdo a la realidad. Gobierno de consenso, lo que él prometió en su discurso la semana pasada. O sea, un primer ministro de centro e independiente. No puede ser de ningún partido. Y no puede ser alguien autoritario tampoco. Y tiene que ser una persona de centro, independiente, y que tenga un historial político. Que tenga un historial político de éxito en la gestión pública y un historial político de intachabilidad a nivel familiar, a nivel personal. Que pague sus impuestos a tiempo, que no deban nada. ¿Ya? Y si debe, pues que sea poco, ¿no? No pues esos patas que venden millones de millones, no, pues que deba 500 soles. Se puede deber cosas al Estado, pero no pues millones de millones. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y un gobierno de todos para todos. Lo que tenemos en este momento es un gobierno de ellos para ellos, con fines político-electorales. Entonces, esa es la solución ideal. Ya. Oye, no hay ventilador. ¿Cuál es la otra solución? Bueno, la otra solución es la que se está hablando. La semana pasada, en el programa Cuarto Poder de Canal 4, hicieron una encuesta, 40.000 personas contestaron la encuesta, 40 y tantas mil. Y el 90% decía que renuncie el presidente. Entonces, cambiar de presidente es el no ventilador, ¿no? Oxígeno, pero con mascarilla, ¿no? Cambiar al presidente. Ya. Esa materia, por si acaso, los presidentes no se van de los países por incompetentes. Se van por escándalos, se van por ladrones, se van por mentirosos, o se van porque se descubren, ¿no? Como el primer ministro inglés una vez que estaba en un escándalo con mujeres, ¿cierto? Tonos, ya pum, se tuvo que ir, y así muchos antes. Son escándalos o mentiras, como fue el caso del expresidente Vizcarra, que fue grabado dándole instrucciones a su personal para que le mintiera al país vía el Ministerio Público y vía el Congreso. O sea, la mentira es terrible en el Perú, pero el presidente acaba de mentir, dijo voy a hacer un gabinete 1, 2, 3, 4, y hizo un gabinete 9, 10, 11, 12, y nadie hace ni un comentario sobre la gravedad de la moral política cuando un presidente hace. Entonces, en la segunda parte, el segundo tratamiento, que es cambiar al presidente, ya hay que hablen los juristas, que hablen. Nosotros políticamente sabemos, o hace un gobierno de consenso, o necesitamos un presidente que tenga claro por dónde hay que llevar al país, por dónde hay que beneficiar a todas las personas, no solo a su partido. Ahora, doctor Solari, ¿estamos en un rumbo de colisión políticamente hablando? O mirando, no, o la pregunta de otra manera. O la pregunta de otra manera. ¿Usted ve al presidente Castillo cumpliendo su mandato de 5 años? Mire, el gobierno o cualquiera, ¿no es cierto?, que se porte al margen de la realidad, colisiona todos los días con un muro de Congreso. Imagínese pues que usted gane sueldo mínimo 830, 860 soles. Okay. Y usted agarra y va y se compra un televisor por el que tiene que pagar mensualmente la mitad de su sueldo. Está haciendo un gasto al margen de la realidad, ¿no? Entonces obviamente se va a enfrentar con que vienen, le embargan y se llevan el televisor y hasta la cama de ella, ¿no? Entonces, cuando uno se porta al margen,
se le bajó una llanta, usted no va y compra una batería, ¿no es cierto? Oiga, se está quemando su casa. No, no, no. Se quemó la casa, oye, hay que arreglar todo eso. No, no, no. Usted sigue cambiando las puertas o pintando la fachada. Lo que tienen que hacer es otra cosa distinta, ¿no? Tiene ahorros para comprarse una nueva computadora. Oye, se enferma un familiar, no tiene seguro integral, no se puede cubrir las cosas. Bueno, se usa pues ese ahorro. Entonces, uno actúa de acuerdo a la realidad. Entonces, si el gobierno y el presidente, ellos siguen comportándose como si hubieran ganado con 70%, ya vemos que su aprobación ya se está acercando a 20%. O sea, ya no es 65% que no lo quería, sino ya estamos en 80% que no lo quiere. Entonces, conforme más se aleje de la realidad, más se va a abrir la brecha de aprobación-desaprobación, y hay un momento en que el presidente va a tener que tomar una decisión, o el país va a tener que tomar una decisión, porque nosotros no podemos tener en plena pandemia un ministro que no lo quieren ni las universidades, ni los gremios, ni la institución ética que es el Colegio Médico, por citar un ejemplo, ¿no? O que apenas llegan a un ministerio sus ministros, cambian a los viceministros y de ahí cambian a todo el mundo. Eso significa que se pone el ministerio y el aparato público al servicio del partido político, ¿no? Ahí el peligro, ¿no? De definitiva, mire, esto de chocar todos los días con la realidad, hay un momento en que la realidad se impone. Se llama el principio de la supremacía de la realidad. Se impone, nadie sabe por qué camino, ¿no es cierto? Pero en algún momento, es el caso de Hitler, ¿no? La gran derrota de Hitler al tratar de invadir Rusia, lo venció el frío, lo venció, como le pasó a Napoleón. Entonces, la realidad es la que finalmente encausa. Y si en el curso de ese choque hay un escándalo, esto que por ejemplo se han llevado ayer en el allanamiento a Palacio de Gobierno y a todos los inmuebles de los implicados en los escándalos de corrupción, es obvio, ¿no es cierto? Es obvio que van a encontrar algo. O sea, si se encuentra algún escándalo de corrupción donde el centro de las negociaciones ha sido Palacio de Gobierno, es obvio que nos acercamos inexorablemente a una renuncia. O si aparece alguien que pueda demostrar con un audio o un video que le cobraron $30.000 o $40.000 por ascender de coronel a general, bueno, también eso significa renuncia del presidente, ¿no? O sea, esa clase de escándalos son los que han sacado del poder a muchos funcionarios y presidentes en el mundo. Acuérdese, ¿por qué tuvo que renunciar Nixon? Porque se descubrió que él había dado la orden de grabar, de poner micrófonos en el partido de oposición y eso utilizarlo con fines político-electorales. Y tuvo que renunciar el presidente. Entonces, los presidentes no se van por ineptos, se van por ladrones, como el caso de un presidente brasilero, se van por mentirosos, como el caso de un presidente peruano, o se van por un escándalo de otro tipo, ya más personal, familiar, ¿no? Ahora, el aspecto que mencionaba hace un instante Carlos, doctor Solari, ¿no? El tema si nos vamos o no nos vamos a una colisión. Pero ¿quiénes bueno, ya estamos en una colisión. Justamente, a eso voy. No es una colisión de fuerzas políticas. Si no, que no claro. es una colisión de fuerzas políticas. Claro que sí. Es una colisión del gobierno con la realidad. Así es. En efecto, porque se está gobernando a la bruta, hay que decirlo así, a la bruta están gobernando, ¿no? Lo que usted acaba de señalar hace unos momentos sobre el tema del ministro de Salud y la forma cómo están generando los mecanismos para controlar, no el ministerio, sino 22.000 millones de presupuesto, ya es un hecho de por sí escandaloso, ¿no? Porque no, sale... 22.000 no, 22.000 millones. Camino a los 100.000 millones de soles de presupuesto público. Ya, perfecto. Entonces, si eso está ocurriendo y entonces no hay una reacción, no tenemos una oposición política, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a dejar que avance el gobierno? Mire, yo he declarado cuando se iba a nombrar este gabinete, yo he declarado claramente, con los mismos argumentos, porque la conducta, o sea, la fiebre y la tifoidea o la neumonía siguen ahí, ¿no? Entonces, el diagnóstico es exactamente el mismo, solo que ahora se ha agregado el componente moral. Hay adentro del Palacio una incapacidad moral importante.
Por esa razón es que en la Constitución, claro, si le da un derrame cerebral, si le da una esquizofrenia, si le dan cosas que lo incapaciten para seguir gobernando, ahí están en una parte. Pero la incapacidad moral está puesta precisamente para esta clase de situaciones. Mientras el presidente no haga un gobierno de todos para todos, con un primer ministro de centro, independiente, capaz de conversar con la derecha, la izquierda, etcétera, el presidente va en un curso de término. Cuando hablamos de curso de colisión, no significa que va a chocar, ya está chocando con la realidad. Y eso significa que este gabinete que él acaba de nombrar podría ser el último, si en todas estas investigaciones y cosas que se van habiendo saliera algo. ¿Qué pasa si el Contralor agarra y dice, acá están las pruebas de que no hay un gabinete de asesores, sino una camarilla de poder que usurpa funciones, etcétera, etcétera? ¿Quién es el que ha permitido que eso suceda? ¿Se siente? Incapacidad moral, por supuesto, para saber qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, yo les puedo decir con certeza de que si el presidente no hace un gobierno hacia el centro y de consenso, el presidente es altísimamente probable, así se habla en el análisis, de que no pueda culminar su mandato en la forma, si sigue gobernando en la forma que está haciendo. ¿Cuándo? Depende de las circunstancias, claro, depende de los hallazgos, depende de las investigaciones. Muy bien, doctor Luis Solari, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Siempre es bueno dialogar, conocer las experiencias, ¿no? Usted, sobre todo, tiene mucha experiencia en el manejo gubernamental, ha sido ministro de Estado, ¿no? Y además lo dice sin ningún apasionamiento, sino con mucho realismo. Yo le agradezco la gentileza, como siempre. Gracias, muy amable. Y mire, en un momento en el que estamos con apreciación de moneda, en que el precio del cobre está por las nubes, que se siguen demandando miles de millones al año de exportaciones de las zonas rurales del Perú, es increíble que el gobierno no pueda aprovechar todo eso, y la razón es porque no tiene ni idea cómo hacerlo. Y si no puede llamar a las personas que saben hacerlo, pues que se hagan a un lado y arreglemos el Perú para siempre. Como siempre, doctor Solari, muy agradecido por esta gentileza con RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.